Si lo tenés en Git mejor, si no, pásalo como lo tengas. Eh, Creo que te lo había mandado a Discord. ok. Ah, Es una pelotudez igual, pero me quedé encascado también un par de horas con eso, como la otra vez, viste que, no sé si te acordás que te conté, que me pasó algo que otra persona lo hizo en su compu y se le solucionó. a O sea, ver. que no le encontré sentido. Cuando tocaba los colores no se cambian. Y te juro, Lucho, yo revisé cada mínima boludez, te lo juro. Me encanta, ¿no? Perfecto que lo traigas para... justo ayer me cagaba de risa con mi amigo que estamos haciendo el juego, que ya lo estamos terminando, que de, de como... nos reíamos de que llega un punto, y seguramente les pasó a ustedes como te pasó a vos ahora, de que uno empieza a dudar de cosas como, che, capaz que no está funcionando bien JavaScript. Onda, que no es que soy yo Sí, mi compu, sí. el que le está errando, sino que la computadora no está... Y eso no suele pasar. Pero me río porque a mí también me pasa. Como que en un momento, viste, llegás y decís, capaz que no entró este if porque nada, o sea, anda bien mi programa, pero no. No, en general suele pasar que no están bien nuestros programas. Como son casos muy raros los otros. Pero te repito, no, nos pasa a todos que de dudar de eso. Eh, Sería gracioso que ahora sí sea eso. Mirá, la encontré. La puta madre. ¿Alguien lo ve? Falta la G. Falta la G. No, con G también lo había puesto, se lo saqué la última vez. Ahora funciona, la concha. Listo, chao, me voy. Gracias, Lucho. Estuvo muy buena la clase. Sirvo, adiós. Era eso. Siempre es eso. Todos tuvimos problemas con una letra. No, total. Y yo lo vi tan rápido porque tuve mil problemas con una letra mil veces. Y es lo que hablamos siempre. Juro que Eh, lo escribí, lo volví a escribir 8. ah, tranqui. Digo, ahí. eh, Cosas que pueden hacer que a mí me sirven hacer. Siempre, console log, siempre. Amigo suyo. O sea, hacen un console. O sea, porque nada, uno, por ejemplo, caso este puntual, ¿no? Vamos al caso en que no te dabas cuenta de lo de la G. Y resolvámoslo. Y, o sea, en definitiva lo que está pasando es que vos apretás y no cambia el color. Bueno, ahora. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Una cosa puede ser que, por ejemplo, yo aprieto acá y no estoy capturando bien el clic. Entonces, para ver eso, hago un console log acá y digo, cliqueó el rojo. Entonces vengo Sí, eso acá, lo hice. aprieto el rojo y Sí, dice me cliqueé el acuerdo. rojo. Perfecto, entonces, ¿qué más? No cambia. Entonces digo, bueno, circle.style.back. Va a ser difícil escribirlo mal. Eh, me fijo style, por ejemplo. Me fijo circle en principio. A ver qué onda. No, eso Circle está, no se bien. me ocurrió. Circle.style me fijo. Circle.style está, bien. Bueno, punto background color. Y acá me tiran define, lo cual es raro porque tiene un color de fondo. O sea, el círculo efectivamente lo tiene. Entonces ahí es cuando vengo acá y digo, bueno, para acá hay algo raro. O sea, hasta acá estaba todo bien, pero acá no. Entonces es esta última parte la cual está mal. Leo 300 veces esto y digo, mira la G, brother. Entonces, Perdón. Che, no, no. Lucho, tengo una pregunta con esto del console log. Sí, Porque yo trato de usarlo, pero viste cuando pones toda la función dentro de lo que es el document onload. sí. Después cuando quiero, digamos, verificar en consola directamente los valores de algunas variables, como que no puedo, como que no me deja, no accede a los valores porque están dentro de ese, puede ser que están dentro de ese onload. ¿Y por qué no haces el console log adentro del download?
digamos, yo para hacer un console log lo tengo que escribir en el código, guardar y después correr el programa. Sí. Pero ¿no sería más rápido si pudiera pedirle directamente en consola el valor de la variable? Ah, sí, no, pero no existe eso. Está bien, porque no Vos estaba decís pudiendo ahí. como un console log acá, por ejemplo, acá, opción red. Claro, no poner console log, pero poner opción red y que me dé el valor en ese, Ah. o algo así. No, porque en principio sería peligroso, te diría. Por ejemplo, horizontal position. Ah, igual. Claro. Ese sí, porque está fuera del onload, del window onload. Ah, mirá. Ni sabía que- ¿Puede ser? Sí, claro, es eso. Hay una cosa. Yo soy medio. No soy muy. Porque claro, porque esto viene con el tema de debuguear. Sí. El console log lo uso para debuguear. Y yo sé que hay una herramienta ahí en Chrome que es tipo para debug y trato de usarla, pero no la logro. Es como que te tira un stops. Cuando corre el programa te puedes ir parando y ir viendo, comparando valores a ver qué tal están. Sí. Trato de usarla, pero no la termino de entender bien. No sé si se usa o... Se usa, yo no la uso, pero no. Digo, lo que puedes hacer es esto, está medio loco, está bueno, se lo presento como cosa, yo no la uso, no sé por qué, pero porque es re útil. Uno cuando viene a Sources, acá en el herramientas del desarrollador de Chrome, tiene los archivos que usa, ¿no? Está el CSS, main, JavaScript, o sea, los archivos que ustedes usan, pero que son, digamos, no es que yo modifico acá, guardo y se cambia acá, sino que es como el archivo local, por así decirlo, que lee el navegador. El navegador, digo, saca de internet algo, lo lee acá y nos provee este lugar en donde están estos archivos. Pero repito, no es que son los archivos que nosotros tenemos en nuestra computadora, sino que es una copia de ese archivo, por así decirlo. Entonces lo que se puede hacer es, apretando en una línea, se pone este botón rojo. Bien, entonces yo aprieto ahí, cargo la página de nuevo y se detiene ahí. Esto se llama un breakpoint. Un breakpoint se pausa apenas llega a esta línea. Y en esta línea podemos ver los valores de todas las variables. Por ejemplo, qué valor tiene opción blue, arrow top, todas. De hecho acá están todas las variables que tiene nuestro programa. Esto es ultra útil. Honestamente ni siquiera sé por qué no lo uso tanto. Me lo estoy planteando ahora. Y después puedes ponerle a... No, sí, que a mí me pasa que me la paso escribiendo console log cada vez que tengo un problema y es como empezar a probar acá. Y la verdad que es medio, no sé, medio molesto. Sí, yo me acostumbré mucho y me es cómodo, pero entiendo que sea molesto. Esta opción está buena. O sea, acá pones... Digamos, acá tenés distintas opciones. Una es o sea, ponerle play de nuevo y nada, le da play y, o sea, para acá y después le da play. Y después tenés esta, ponerle que es siguiente paso, donde va entrando a cada paso. O sea, al paso siguiente. Es interesante y es ultra interesante como para ver qué pasa realmente en el código. Porque, por ejemplo, ven que yo puse un breakpoint acá, ¿no? Un breakpoint es un lugar en donde quiero que la ejecución de mi código pare. Para debuguear. Debuguear es este proceso que estamos haciendo de meternos en el código y ver qué está pasando realmente. O sea, programamos. Una vez que probamos las cosas, seguramente no funcionan. Y el siguiente proceso es debuguear. Entender por qué no funciona. Y justamente debuguear incluye esto de ver qué valores tienen las variables. Qué flujo está corriendo el código. Si entra en un if, si no entra en un if. Esa clase de cosas. Entonces, este botón que tengo ahí, F9, lo que hace es, F9, step, lo que hace es, ok, o sea, va a la siguiente línea que puede correr. Entonces acá, por ejemplo, va a la siguiente línea, ¿ven? Y dice, lo que declara es arrow left, punto, on click, y le declara una función. Ahora, si yo voy a la siguiente línea, no es que entra acá a horizontal position. ¿Por qué? Porque eso se ejecuta una vez que el usuario hace clic.
No es que se ejecuta cuando yo escribo arrow left.onClick y la función y se ejecuta esa función. Es esto que hablamos siempre de que las funciones, definir una función no tiene nada que ver con ejecutarla. Son dos momentos completamente distintos. Y acá queda muy claro, porque le doy siguiente y saltea la función. En cambio, por ejemplo, si yo hago esto, si yo pongo un breakpoint acá, adentro de la función que se ejecuta en arrow left, ¿no? Entonces yo vengo acá, nunca para. Ah, me olvidé el chat, capaz que están hablando por ahí. O capaz que no. Ah, sí. Entonces, acá, ¿qué hice? Puse un breakpoint en la función que tiene como valor la propiedad onClick del objeto arrowLeft, que me imagino que es este objeto. Entonces, de nuevo, yo recargo y no paró nunca la ejecución del código, ¿no? Vieron que si yo pongo, por ejemplo, acá, sí para. Ahí me dice que está pausado. Y ven que para acá y dice pause in debugger. Ahora, si yo pongo adentro de esta función, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque nunca se ejecuta esa función todavía. Ahora, si yo aprieto acá, ahí sí para. ¿Por qué? Porque apreté efectivamente el clic en arrow left y se ejecutó la función que tiene declarada como reacción a ese evento. Che, Lucho, ¿y se puede hacer eso de JavaScript La quedó, ¿no? directamente parar una función externa? Me volví loco yo en el trabajo este. Me volví loco tratando de buscar eso y no encontré. Perdón, se cortó, no se escuchó casi nada. Que si se puede hacer eso directamente desde JavaScript, parar una función externamente. Me volví loco buscando eso y hasta me hice un Stack Overflow para preguntar porque no encontraba por ningún lado. Leí lo que pusiste, pero no sé si entendí bien. Me parece que Y el caso en particular... Perdón, voy a leerlo de nuevo por las dudas. sí, Pasa que vos querías que pare no una función, sino lo del set si no todo interval. código, Pero lo del set interval, ¿o no? claro, el movimiento de DVD quería que pare yo y el movimiento estaba directamente dentro del set interval. Y si yo paraba el set interval, como que paraba el intervalo, pero el movimiento seguía porque yo lo llamaba en otra función al movimiento. Era medio raro y yo lo que quería era parar el movimiento directamente. Pero probaste con clear interval, ¿no? Claro, Clear con timeout. interval, ¿No probaste tampoco? no, porque ese es para set timeout, no set interval. Ah, claro. Okay. Claro, probé con varias cosas. Probé con clear interval, probé poniendo un if y poniendo return y para parar la función. Si querés, Llamando la función, medio raro. si querés ahora lo Me volví vemos. loco. Cuestión, hasta donde tengo entendido, esto no se puede hacer desde JavaScript. Vos te referís a Sublime, me imagino, o a algún editor de texto. Claro. Es probable que haya alguna loca herramienta que lo pueda hacer. Y si la encuentran, avísenme. De nuevo, yo esto no sé por qué no lo uso mucho, pero es muy útil. Listo. Así que nada, los invito a usarlo. Digamos, les va a servir también para entender. Les va a servir también para entender mucho todo el tema de hecho, vi un video hace poco del chabón este que les había pasado de la cocina del código. No sé si lo recuerdan. El flaco que hace los videos Sí. como super producidos. Que hablaba de esto. Sí, yo también lo vi, sí, el mismo video. Y era muy claro. Como cosas que no vimos acá necesariamente, como el stack de... si quieren, ahora lo paso. Me anoto acá y lo paso. Dale. Véanlo, porque incluso habla de cosas que no vimos acá, como el call stack, y lo explica muy claramente. Y está muy bueno. Y hoy va a ser más claro que tengamos las conversaciones ahora. Ya que habló Ian. Zarpado el trabajo de Ian. ¿Lo puedo mostrar? Me imagino que sí. Y si Sí, obvio. y si decís que no, lo voy a mostrar igual. Zarpado mal.
Buenísimo. No, Lo tremendo. que yo quería hacer era si apretaba el botón de nuevo, como que pare de moverse. Y intenté 10 millones de formas. Claro. Y si le das unos segunditos y apretás, se vuelve loco, va cada vez más rápido, porque cada vez ejecuta 10 millones de veces la función. Claro. Y Pero se a mí me vuelve loco. pasaba eso. Y usé la función esa y hice un botoncito como que ponga nuevo, no sé, lo que sea, y me lo Queda volví a bueno hacer. ahí igual, Queda bueno ahí. Medio flashero. Muy flashero. No, posta, muy bueno esto quedó. Y esto también. De... Tremendo. Tremendo mal. No, puse la vara muy alta, la verdad. Puse la vara muy alta con este. Muy bueno. De hecho, yo quería que lo. Yo quería que nos explique cómo lo hizo. No hay chance. Pero vamos a tener Con como. suerte, con suerte entendí yo como lo hice, te digo, con eso te digo todo. Bueno, Me volví pero. loco, O me sea, volví loco. me imagino que te va a dar paja. Pero fuera de joda, no por nosotros, sino si te tomás el trabajo de releer lo que hiciste, digamos, como. O sea, analizar lo que hiciste, entenderlo. Seguramente ahí esto lo saques de toque. Tipo el problema que tenés acá. Eso lo vas a arreglar. Y además, digo, si no. O sea, explicándolo a nosotros. Vas a terminar de entenderlo, como dice Julieta ahí. O sea, pero es un hecho, ¿eh? Como no. Parece un bla bla, pero no. Así que reitero la invitación a hacerlo si querés, si Se no, no. escucha muy bien. No, no ahora, pero como de sentarte y decir, bueno, primero hice esto, después hice esto. Digo, a mí, no sé, armar las clases estas me aclararon un millón de dudas que tenía de programación en general. Es que sí, el lanzarme a pararlo, digamos, que era lo que yo quería hacer, básicamente tipeaba lo que se me ocurría y después chequeaba si pasaba, no es que entendía el porqué y lo miraba. Pero digo, ahora que Tipeaba tenés, 10 millones de cosas y miraba a ver si funcionaba o no. pero digo, ahora que tenés el resultado, viéndolo y estudiando tu resultado, que es lo que hiciste vos, vas a terminar de entenderlo vos y nada, sería re enriquecedor para los demás que se los transmitas. Pero bueno, no importa, queda ahí. Si te pinta, o mándenle mensaje por privado incitándolo a que lo haga. Bueno, piqué. No, porque quedó resarpado encima. Muy bueno. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? No me acuerdo. Pues, digamos, conclusión, revisen esto del debug. Del debug, no, del sources acá. Puede ser muy útil. Vean ese video que después les voy a mandar. Y si no, digo, desde mi experiencia, lo que hago yo, consolo en todos lados. Para entender dónde está yendo el código. Digamos, por dónde está pasando, por dónde no pasa. Qué valores tiene la variable, qué valores no. Si entra en este lado, si entra no. Digo, eso más a lo bruto, a la fuerza bruta. Y una vez que la fuerza bruta, o sea, entienden y dicen, no, esto no funciona, no sé qué, bla, y ven acá y dicen, ah, bueno. Entonces después, cuando ya pasa lo que quiere que pasen, estudien por qué pasó. Como digan, ah, bueno, no sé, acá le habían puesto un hover. Y no entraba, ¿viste? Y debagueaban acá, y después dicen, ah, ok, esto era un clic. Digo, no se queden obviamente con funciona y nada, cierro, sino tomen conciencia de por qué funcionaba y por qué no funcionaba. ¿Alguien tiene alguna duda más en lo posible? O cosas que no les hayan funcionado y quieren que lo veamos ahora? Sin miedo a ser expuestos en vivo. A mí el tema de la animación le estoy tratando de
mejorarlo un poco, pero no me queda así como, por ejemplo, el de Ian, que rebota en las esquinas y parece muy fluido. El mío como que las velocidades de que se mueve el Pero círculo y eso cuando rebota, no encontraba bien la eso tecla más es. o menos. La animación mía es porque es una función que hace eso, pero yo ponerle al moverlo con los botones le quise poner el transition y si le ponía el transition, la animación esa aleatoria no me funcionaba, se me volvía loca. Así que no se lo puse. Pero el que se mueve así es una función, no sé cómo sería. Pero como una función de... Sí, no se entiendo. llama Request Animation Frames, se llama creo. Y directamente te anima el coso. Ah, bueno, después lo busco entonces. Vale, y fíjate a ver qué onda. Dale. Hermoso. Hermoso intercambio. Presenciamos. Yo lo que quise hacer fue que el círculo desaparezca por la izquierda y aparezca por la derecha. Jamás me salió. Lo busqué por todos lados. Tampoco supe bien cómo buscarlo, así que por ahí el problema está ahí, pero nunca supe hacerlo. Pensemos cómo puede pasar, digamos, más allá de... Porque en esos casos son cuando es probable que Google nos ayude a responder preguntas como más específicas. No tanto como cómo hago para que desaparezca un círculo por un lado y aparezca por el otro, sino dudas más atómicas, más como, no sé, cómo hago para mover un elemento de un lado a otro. Entonces, como pensemos si quieren cómo puede pasar eso. O sea, qué implica este movimiento, ¿no? O sea, Claro, a mí con el transition eso tampoco me funcionaba, así que directamente ni se lo puse. Como que me dejaba de funcionar si lo ponía transition. Ok, No me di cuenta por qué. ok. em, entonces, digamos, esto implica que desaparezca por un lado y aparezca por el otro. ¿Implica qué cosa? Como conceptualmente, más allá del código, y, o sea, si ves un círculo en la calle, digo, y que tiene que salir un lado y entrar en el otro, más allá de, no sé, definir el elemento, ponerle en CSS, no sé qué, primero hay que pensarlo como conceptualmente qué es. Entonces, ¿qué es? Bueno, que su posición, o sea, la posición en el eje este, o en cualquiera de los ejes, es menor a la posición, por así decirlo, del lugar donde esto se muestra, o sea, de toda la pantalla. Entonces, cuando la posición del círculo es menor, o sea, es menor al 0 en este caso, o mayor en este caso al ancho de la pantalla, eso implica que está fuera de vista, digamos, que ya no está visto. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, que si salió por la izquierda, aparezca por la derecha. O sea, si la posición era... O sea, digamos que este es 0 y esto es, no sé, 800, por poner un número, o 1000. Si la posición fue menor a 0, que sea 1000, o sea, que aparezca por ese lado. Y que si es mayor a 0, mayor a 1000, sea 0, o sea, que aparezca de ese lado. Digamos, ese es el concepto que está atrás del desaparecer y aparecer. Que yo entiendo que... Nada, que pueda ser... pero en definitiva, esto funcionaría para algunas pantallas. No porque podemos, por ejemplo, mediante JavaScript. Esa es una pregunta que sí puede responder Google, digamos. Get window with JavaScript. O sí. Entonces, get the size of screen current, bla. Y acá está, por ejemplo. Window.screen.width. Digo, entonces, en vez de usar el número 1000, usaríamos el ancho de la pantalla del usuario. No sé si se entendió. Em,
Pero digo, esa es la parte donde digo que realmente vale la pena sentarse a pensar antes de programar. Porque puede salir que nada, de casualidad te salga eso, es muy raro. Pero como el concepto de que se vaya de la pantalla, ¿qué significa eso? Como planteárselo medio, no sé, niño, como que no entiende qué está pasando. Y imaginárselo, escribirlo, dibujarlo y decir, se va por allá y entra por acá. ¿Qué implica eso? Bueno, que desaparece por este lado y aparece por este. Y en la posición, digamos que son los datos que tengo, en la posición es que sea menor a 0, o sea que se vaya del área visible y aparezca por el área visible del otro lado, o sea, el ancho del área visible sería. Claro, exacto, no dar nada por sentado, como que no es que hay que dar por sentado que nada, que hay una función para que aparezca por el otro lado, sino que de hecho en todo son acciones muy pequeñas que uno hace. Está bueno igual que surja esto. Acciones muy pequeñas que uno hace que combinadas hacen resultados tipo grosos, pero no es que hay funciones grosas, por así decirlo, o complejas así, sino que son todos, no sé, mover la posición y averiguar qué posición le tengo que poner para que haga lo que yo pretendo que haga. Lo mismo lo de esto, lo del DVD, ¿no? Digamos, no es que hay una función DVD animation, sino que es pensar qué es o sea, esta animación, imaginársela y pensar qué es esto. Y cómo llegar a reproducir eso con las herramientas que tenemos, que son básicamente saber qué posición tiene el círculo y cambiarle la posición. No hay mucho más que eso. Entonces, cómo construir alrededor de todo eso un proyecto, un programa que logre lo que queremos que logre. Pero siempre entendiendo que cuál es, por eso hago tanto y también en el resultado, en el horizonte que tenemos, o sea, qué es lo que queremos lograr. Y una vez que tenemos claro qué queremos lograr, entender, digamos, cómo funcionaría eso que queremos lograr para después sentarse y hacerlo. Lo de la transición es interesante. Digamos, se pueden hacer muchas cosas con eso, si se me ocurren. Tiro ahí en el aire algunas que se me ocurren ahora. Por ejemplo, poner una clase ¿cómo se llama? Me marico la pregunta. Pues de nuevo, para lo de la transición de que desaparezca y aparezca por otro lado. Ponerle una clase a el elemento cuando sale de la pantalla. Digo, que el elemento tenga la transición de JavaScript, de CSS, y cuando sale de la pantalla, sacarle la transición esa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con lo de la transición? Esto me imagino que igual estamos medio mitad y mitad, ¿no? De gente que está siguiendo esto y gente que no. Bueno, lo explico de todos modos. El problema de lo que hablan los que están con esto, en particular, es, seguramente, según entiendo, que cuando uno le pone transición a esto, transición es esa propiedad de CSS que vimos que hace que el movimiento sea transitivo o animado. Digamos, que no vaya de un lado a otro, sino que como que fluya. Y que cómo hace esta transición para existir es que antes, vamos a probarlo acá, con el mío, ¿no? Mueve tú. Entonces, tengo este elemento, por ejemplo, y la transición ocurre porque yo lo que hago es cambiar el margin left, en este caso. Entonces cambia de, por ejemplo, menos 500. ¿Se ve o se ve muy chico ahí? De menos 500 a menos 550. Y lo que hace es, digamos, estaba acá, ahora está acá. Y hace esa transición como así. Ahora, el problema que seguramente tuvieron los que hicieron lo de que desaparezca por este lado y aparezca por el otro, es que, supónganse, cambió de... O sea, que desaparezca por un lado implica que este margin left, en este caso, sea, no sé, menos 1600, por ejemplo, ¿no?
y que aparezca por el otro lado implica que sea 1600. O sea, ahí, por ejemplo, ¿no? Supónganse. Entonces, seguramente vieron un movimiento similar a esto, digamos. Desaparecía allá y aparecía allá y es como que pasaba eso. Entonces, estamos debatiendo cómo podemos hacer para que no pase eso. Una opción que se me ocurre es, por ejemplo, agregarle una clase a esto mientras pasa ese movimiento de un lado a otro, que sería, no sé, hidden circle o algo así, que, por ejemplo, le ponga opacity 0. Entonces desaparece por allá, lo muevo para este lado, digamos, desaparece por la izquierda, lo muevo a la derecha, pero lo muevo sin opacidad, o sea que no se vea. Entonces hace la transición y todo, pero no se ve. Y cuando vuelve ahí, cuando llega a la derecha, le saco la clase esta, le vuelve la opacidad y lo vuelvo a mostrar. Había una pregunta ahí que... la superposición de elementos sí, con la propiedad Z-index. Z-index es una propiedad que recibe un valor numérico y el valor numérico más alto es el que más cerca se muestra tipo dimensionalmente. Es justamente eso, ¿no? Muy loco. La dimensión Z de la pantalla. O sea, está X, Y y Z, que es nosotros. O sea, el que ve la pantalla. Entonces, cuanto más posición Z hay, más cerca nuestro está, porque está más lejos de la pantalla. Y por eso se genera eso. No, se puede poner desde JavaScript también. Yo recomiendo que todo lo que tenga que ver con cuestiones de estilo, digamos, cuestiones de estilo que no mutan, vayan en CSS. ¿A qué me refiero con cuestiones de estilo que no mutan? Cuestiones de estilo que mutan, por ejemplo, es la posición, ¿no? Uno no podría tener una clase por cada posición que tiene el círculo, sino que eso tiene sentido manejarlo desde JavaScript. Ahora, cuando vos sabés que si se va al círculo se va a opacity 0, eso dejarlo en CSS. Como de tener bien separado las responsabilidades de cada lenguaje. Bueno, ¿más dudas? Digamos, si las tienen... pasó Juan Martín y no lo había visto. Muy bueno el que aparezcan que se seleccionen los botones. Claro, perfecto. Zarpada igual también. Muy bueno. Entiendan lo que pasa por mi cabeza, que esto fue una flasheada que pensé un día y ahora lo hizo realidad, muy loco. Muy bueno. Excelente, gente. Muy bueno. Tremendo. Claro, con la barra es el random. Alguien que no... El círculo es la O. Excelente. Tremendo. Está de gira. Es que yo los veo estos y son muy para ponerlos en una fiesta con música de fondo, tipo un proyector poniendo esto. Ahí corta la bocha. Bueno, básicamente el DVD, ¿no? No inventé nada. Tengo un amigo que estuvo haciendo un par de vivos con una chica que es DJ. Sí. Y él hace así como todo lo visual y nada, resarpado. Tremendo. O sea, existe eso, como que la flashan así con lo visual
y se pone de fondo en una fiesta electrónica o lo que sea. Tremendo. Y nada, se la hace reflejar. Está bueno. Algún día me voy a dedicar a eso, creo. Lo acabo de decir. Che, muy bueno esto que lo del borde. Como que es re preciso. Tipo, no titubea. Claro. Muy bueno. Che, ¿alguien que no haya hecho esto tiene dudas sobre cómo se hizo? Porque si no, siento que estamos... Nada. O sea, ¿a alguien le interesa saber cómo hicieron esto y estas cosas? Lo del random, bueno. Lo del random te referís a esto que está pasando ahora, ¿no? Digamos, no estoy tocando nada y pasa solo. Va. Lo puedo explicar yo, pero capaz tiene más sentido que lo explique Juan Cruz en este caso, que lo hizo él. Como quieran. Bueno, yo lo explico. Ok. El concepto que se mete ahí es el de... Vamos a programar por un ratito. Pero solo por un ratito, Digo, no le demos bola por un segundo a todo lo del círculo y esas cosas para mostrarles algo que seguramente lo han visto los que estuvieron con esto. Repito, no le den bola al círculo ni nada. Es solo el proyecto en el que estamos trabajando. Y de hecho voy a poner esto para saberlo. Mediante JavaScript podemos hacer que una determinada porción de código, una determinada función, se ejecute no ahora, sino en una determinada cantidad de tiempo. Es decir, por ejemplo, le digo a JavaScript, en un minuto o en 10 segundos, mostrarle un cartel al usuario. La manera de hacer eso es muy sencillo. Es una función que se llama setTimeout, que recibe dos parámetros, o más, pero dos parámetros. El primero es una función. ¿Vieron como nosotros le ponemos button.click y una función? Lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer una función que se llame saludar, que no reciba ningún parámetro, y muestre en consola hola Lucho. Entonces, el setTimeout recibe dos parámetros. El primero es la función, saludar en este caso, y el segundo es la cantidad, en cuánto tiempo queremos que esto se ejecute, expresado en milisegundos. Un segundo son 1000 milisegundos, entonces si quiero que se ejecute en un segundo, voy a poner 1000. Entonces, ¿qué digo acá? Le digo a JavaScript, ejecuta la función saludar dentro de 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Tengo acá. Y bueno, vamos a poner un console log antes. Digamos, console log, cargo la página. Entonces, cargo la página, pasa un segundo y me dice hola Lucho. Vamos a ponerlo con 5 segundos para que... Cargo la página, van a pasar 5 segundos y va a decir hola Lucho. Podemos hacer... Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Entiendo que es bastante... Digamos, puede ser difícil de usar, pero conceptualmente no hay tanta cosa enroscada. Pero si alguien tiene alguna duda sobre esto, que avise. Bueno. Digamos, este es el caso en el que queremos que una acción se ejecute dentro de 5 segundos. Pero hay otro caso posible que queremos que una acción se ejecute cada 5 segundos. Entonces, no dentro de 5 segundos, sino cada 5 segundos. Y esa función se llama setInterval, es decir, intervalo, un intervalo de tiempo. Saludar, lo mismo. Recibe una función que va a ejecutar y cada cuánto tiempo la va a ejecutar. En este caso, cada 5 segundos. Ponemos. Entonces, venimos acá, cargo la página. No la ejecuta inicialmente, pero sí dentro de 5 segundos. Y dice, hola Lucho. Ahora, dentro de 5 segundos más, va a decir de nuevo, hola Lucho. Vino acá 2 veces. 5 segundos más, va a decir, hola Lucho por tercera vez. Entonces, de este modo, es que podían hacer
lo de que el random funcione solo. Pero ¿cómo se relaciona esto a lo del random? Porque, o sea, porque la duda en particular de Mian venía de cómo que él lo había podido hacer en el botón, con un botón, pero no random, entiendo. Vamos a explicar cómo es lo de random. O sea, qué es que sea random. ¿Qué es un movimiento random en principio, no? Movimiento aleatorio, digamos, cualquier movimiento. Cualquier movimiento, ¿qué significa? Y háganse estas preguntas tan pelotudas que estoy haciendo ahora y que seguramente alguien está diciendo como, bueno, no importa. O sea, sí, un movimiento random es cualquier movimiento, sí, obvio. Un movimiento random es cualquier movimiento. ¿Cualquier movimiento de qué? Digo, o sea, no es que de repente esto está acá y de repente se va a ir a cualquier lado. Siempre dijimos que son dentro de los movimientos posibles. ¿Cuántos movimientos posibles tenemos? En este caso tenemos 4. Izquierda, o sea, izquierda, arriba, abajo, derecha. Entonces tenemos 4 movimientos posibles. Y queremos uno cualquiera, un aleatorio. ¿No? Hasta ahí estamos. Sí. Entonces, supónganse que tenemos o sea, podríamos expresarlo, digo, esto podríamos llegar a hacerlo, ¿no? Movimientos, no sé, arriba, abajo, izquierda, derecha. Podría ser una lista con la cantidad de con los movimientos que tenemos. Tenemos 4 movimientos posibles. Y eso, supónganse que queremos. ¿Y qué es lo que queremos diciendo movimiento random? Queremos que aleatoriamente se elija uno de estos 4 elementos. No importa cuál, queremos que se elija uno. Y ahí, una vez que llegamos a ese nivel de atomicidad del problema, ¿qué queríamos antes? Queríamos que se mueva solo, aleatoriamente. Ahora queremos, digamos, si queremos que se mueva solo aleatoriamente, primero logremos que se mueva solo con nosotros apretando un botón. Logremos solo que se vuelva apretando un botón, no solo solos. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es que se mueva aleatoriamente? Bueno, que haga cualquiera de los 4 elementos. Anotamos los 4 elementos. Y ahora queremos que agarre uno de estos 4 elementos aleatoriamente. Entonces, digo, tenemos un array con 4 elementos y queremos un elemento aleatorio. Y en definitiva, nosotros para acceder a un elemento lo hacemos con un índice, ¿no? O sea, movimiento 0. Movimiento 0 nos devuelve arriba, movimientos 1 nos devuelve abajo, movimientos 2 nos devuelve izquierda y movimientos 3 nos devuelve derecha. Entonces, ¿qué queremos? O sea, nuestro problema ¿a qué llega? Índice, ¿no? Vamos a poner así. Queremos que índice sea un número entre 0 y 3. Un número aleatorio. Y ahí llegamos a un nivel tan atómico del problema que decimos, bueno, get random number JavaScript. Y ahí sí, bueno, nos responde. Entonces entramos a algún lugar. Y esta es una maravilla de respuesta que explica cómo pasa esto. Pero acá, por ejemplo, tenemos random number, bien. Y dice, el máximo que queremos, el máximo en nuestro caso es 3. El mínimo que queremos, que es 0. Y el mínimo de nuevo, que es 0. Entonces esto nos va a dar un número random entre 0 y 3. Probémoslo acá, ¿no? Console log random number, voy a poner esto acá. Bien, ahí nos da un número random. Localizando 3, 1, 0, 2, bla. Y ahora, con este número random, que es un número random entre 0 y 3, lo uso como índice del array de movimientos que tenía. Entonces ahora tengo un movimiento random. Y ahora con el movimiento random, bueno, es más fácil, ¿no? Digo, ya tengo el movimiento. Y hago lo que pinte, no sé, if movimiento, por ejemplo, igual. Arriba,
Y bueno, ahí ya sabemos más o menos cómo hacer. Lo muevo para arriba. Si es abajo, lo muevo para abajo. Si es izquierda, lo muevo a izquierda. Si es derecha, lo muevo a izquierda. Problema solucionado. Ahora el siguiente paso que teníamos era, digamos, supónganse que todo esto es una función que se llama mover aleatorio. Y lo mueve aleatorio. Y antes teníamos un activar aleatorio en clic, mover aleatorio. Supóngase que teníamos eso antes. O sea, un botón que se llama activar aleatorio, que cuando lo apretamos se mueve. Y ahora lo que queremos hacer es que pase solo. Y hacemos lo que hablamos antes. Set interval, mover aleatorio, cada 2000 milisegundos, o sea 2 segundos. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que cada 2 segundos se mueva aleatorio. Creo que es bastante data metida en 3 minutos. O no, no sé qué opinan. Sí, pero está bueno, es como data nueva. Sí, sí, sí. No, y es muy divertido todo esto. Va, a mí me resulta muy divertido. Ya vengo. Bien. Lo de meter las funciones en el array. Bueno, es que otra cosa que podrían hacer es que directamente los elementos de los arrays de la lista sean las funciones. ¿No? Por ejemplo acá, mover arriba, mover abajo, mover derecha, mover izquierda. Obtener un movimiento y llamar. O sea, este elemento movimiento, ¿qué va a hacer? Va a ser una función a la cual la podemos llamar. Entonces obtenemos una función random y la llamamos. Dame un segundo más. Ahora sí. Bueno. ¿Alguien tiene más dudas o similares o lo de siempre, ¿no? Si no se entendió algo. Yo tengo una duda. Dale. En un momento, viste, yo quería que el movimiento aleatorio me empiece desde donde había dejado el círculo. Porque al principio me empezaba siempre desde el medio. Sí. Porque yo había puesto que toda la función que tome el position. Y el position lo tomaba apenas cargaba el programa, que era donde estaba el círculo. Y lo solucioné poniendo el set interval, pero en el medio me surgió la duda de cómo sacar un dato desde una función que se repite todo el tiempo como set interval y usarlo en otra. Que ese dato que use sea siempre renovado, digamos, que no sea solo una vez. No sé si se entiende a lo que voy. Entiendo, sí. Me surgió esa duda y lo solucioné poniendo toda la función al set interval, pero si yo no lo quería hacer así y quería directamente llamar esa posición que se renueva cada 2x3 en un if, en un for dio o en un set interval, llamarla en otro lugar. A eso no supe cómo hacerlo. No estoy tan seguro qué pasa. A ver. Bueno, no estoy tan seguro ahora. Si querés, pues lo veo y te comento.
Y... Dale. Sí, hagamos eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Capaz más anterior a todo esto. Capaz alguien tiene. O de cómo encarar capaz alguno de los bonus. Más allá obviamente de entregarlo y de eso. Creo que está bueno el trabajo este, como eso, para que lo hagan. Lo hagan, eso. Tipo, se sienten a pensarlo. Así que eso, si alguien tiene alguna duda de cómo encarar algo, no sé. Bueno, ya vimos lo de random, ya lo vimos. O sea, vimos más o menos conceptualmente qué es que haya un movimiento random. Vimos lo de que desaparezca y aparezca. Y lo del dividir de alguna manera es combinar las dos, ¿no? O sea, es eso. O sea, a grandes rasgos es eso. Moverlo aleatoriamente, pero no aleatoriamente, sino con un sentido. Perdón, no aleatoriamente, sino moverlo cada n segundos en algún Sí, sí. sentido. Y tener en cuenta el tema del choque contra la pared para modificar esa dirección. Claro. Que entiendo que nada, parezca gigante, pero cuando se pueden sentar a hacerlo y capaz que no es tan gigante. Pero bueno, si nadie tiene ninguna duda al respecto, pasemos a lo nuevo. Que va a estar divertido. Va a estar divertido lo nuevo. Antes de pasar a lo nuevo, re suspenso de nuevo, pero pues si no me voy a olvidar y no me van a dar bola con eso. Voy a mostrarles una cosa de CSS que les va a servir para hacer lo nuevo. Entonces, voy a crear un index HTML, voy a crear un style.css. Voy a vincularlos. Y le voy a dar la puerta a Homero que quiere salir. Y acá voy a crear un círculo, supongamos, un bloque. Y en CSS ese bloque lo voy a poner de background red, width 300 píxeles, height 300 píxeles. Píxeles. Ahora sí. Entonces es eso, ¿no? Ahora, supongamos que lo que queremos hacer es que el círculo se haga, que el cuadrado se haga un círculo. En principio eso queremos, ¿no? Que el cuadrado se haga un círculo. ¿Cómo hago? Para que el cuadrado se haga un círculo. Border radius. Border radius, bien. Entonces le pongo border radius de 50%, ¿no? Un círculo, perfecto. Y ahora supongamos que lo que queremos es que el bloque se haga un círculo y después haga un cuadrado. Y después haga un círculo y después un cuadrado. Y después un círculo y después un cuadrado. Infinitamente. Las keyframes, ¿no? ¿Puede ser? Sin spoiler, por favor. Perdón. Solo desde CSS. ¿Cómo se nos ocurra? ¿Cómo se nos ocurra? Yo haría una clase en la cual tuviera el border radius y una en la que no, y trataría de ir intercambiando entre clase y clase. O le agregaría, pondría una clase que solamente tenga border radius
y le agregaría esa nueva clase para que tenga esta nueva propiedad, algo así, no sé. Ok, bien, entonces hagamos eso. Lo que dice ahí Juan Cruz es hacer una clase bloque círculo que tenga borde radio 50% y agregarla, o sea, si la agregamos acá va a ser un círculo y si no, no. Y hacerlo desde... Entiendo, ¿no? Desde JavaScript decías, ¿no? Sí, de JavaScript seguro. Bien, entonces hago windows load function bloque document query selector bloque class list add bloque círculo, solo para probar, y le hace un círculo. Bien, entonces, ¿qué más? Díganme ustedes, o sea, y después les muestro otra posibilidad. Digo, lo que queremos es que sea un cuadrado y se haga círculo, se haga cuadrado, se haga círculo eternamente. Y podés hacer una cuenta y que vaya cambiando la cuenta con un if, pero quizás tengas que agregar un set interval para que cada un segundo vaya cambiando o algo así. Escribo código. No. Poner un Windows set interval. Bien, ahí window.setInterval y setInterval son lo mismo. Aclaro por las dudas. Pongo setInterval. SetInterval, sí. Y ahí iría nuestra función, que lo que haría sería cambiar de clases Sí, y poner el tiempo un segundo, no sé. un segundo, bien. ¿Y nuestra función qué tendría? Sería una función... Y tendría bloque.style y pondría toggle. No, toggle no. Classlist.toggle. Gracias. No, claro, pasa que no estoy seguro si iría toggle. Ok. En principio lo que pondría sería claro, add o remove. Antes de seguir, ¿hay alguien que esté muy perdido en lo que estamos No. haciendo? Toggle está bien igual, porque si cada un segundo la va a ejecutar, Banque. saca, Banken. ¿Hay alguien que esté muy perdido en lo que estamos haciendo? O que esté no muy, sino perdido. De qué queremos hacer, cómo estamos haciéndolo. Pongan sí o no. no. Perfecto. Por las dudas, repito de nuevo. Tenemos un cuadrado y queremos que el cuadrado se haga círculo y después cuadrado y después círculo y después cuadrado ad eternum. Ahora sí, sigan si quieren con esto. Yo creo que con Toggle quedaría bien, porque si esa función la va a ejecutar cada un segundo, Toggle y qué pongo. se supone que... Y la clase, Bloque círculo. que... Bien. ¿Qué pasa si pones dos intervalos? Uno, por ejemplo, cada 2 segundos y otro cada 1, de que cambie el bloque. Se va a ejecutar como uno espera, digamos. Igual creo que esto funcionaría. A ver, veamos. Perfecto. Nos falta, si le ponemos un transition acá, all, cada un segundo. Bello. Bien, lo logramos. Ahora, hay una forma más fácil de alguna manera, o no, no sé, de hacer esto. Porque lo que estamos haciendo acá... Está bien, hay una manera de hacer esto desde CSS. Y borrando JavaScript. De hecho voy a borrar el archivo JavaScript. Corta la bocha, lo borro. Chao JavaScript. Y lo que podemos hacer es lo que se llaman implementar las animaciones del lado de CSS. Una animación vista desde el punto de vista que sea es una subsecuencia de cambios de cosas, ¿no? Animado, digamos, como transicionado.
Pero no sé, una animación es eso. ¿Qué estamos animando? Estamos animando lo que era un círculo a un cuadrado a un círculo. Y esta subsecuencia es lo que usualmente la gente llama frames, ¿no? Exacto. Cuadros de imagen que son frames. Y CSS nos permite implementar los frames desde este lado usando esto que se llama keyframes. Entonces, @keyframes y el nombre de una subsecuencia de keyframes que va a dar lugar a una animación. Por ejemplo, movimiento cíclico. ¿No? Esto es como una función de alguna manera. Que es que le ponemos keyframes. El nombre del keyframe es movimiento cíclico. Y acá adentro vamos a tener los frames que queramos. Vamos a arrancar con lo más básico, que es la manera de configurar lo que es from y to. O sea, desde hasta. Por ejemplo, desde el background red hasta el background black. Bien. Entonces, ¿qué hace este movimiento? Te lleva desde el color rojo de fondo al color negro de fondo. Y para usarlo, hacemos animation, el nombre de la animación, de los frames, movimiento cíclico, y cada cuántos segundos queremos que se ejecute. En principio, 1 segundo, por ejemplo. Bien, vieron que ahí se ejecutó. Ahora, ¿qué pasa? Las animaciones por defecto se ejecutan una sola vez. Veamos. Animation CSS. W3 Schools. Esta función Animation Iteration Count, si no me equivoco, ¿no? Déjenme validarlo. Sí. Animation Iteration Count nos dice cuántas veces se ejecuta esta animación. Por defecto es 1. Le podemos poner 2, le podemos poner 3, le podemos poner 4, le podemos poner infinite. Entonces ahí se ejecuta infinitamente. Pasa de rojo a negro, rojo a negro, rojo a negro. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo queremos que pase, digamos, que sea más fluido, ¿no? O sea, porque acá ven que pasa de rojo, o sea, pasa de rojo a negro y cuando termina vuelve a rojo. ¿Por qué? Porque hace desde rojo hasta negro, o sea, arranca en rojo, termina en negro y cuando vuelve a arrancar, arranca en rojo. Entonces hace rojo, negro, transitivamente, pero termina el frame en negro y arranca el frame en rojo. No sé si lo ven. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí. ¿Y se puede agregar más condiciones a eso? No, lo único que se pueden agregar es esto, o sea, esta manera de hacerlo. Y from, en definitiva, es un sinónimo de 0%. Y true es 100%. Entonces vamos a configurar con porcentajes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que arranque en rojo, se vaya a negro y en el 100% vuelva a rojo. Entonces ahí está establecido un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Básicamente, algo que empieza y termina igual. Pero que no sea tan brusco como cambia, digamos. El que no sea tan brusco está asegurado porque es una animación. Entonces todo lo que pasa adentro va a ser animado. Entonces ahí pasa eso, ¿no? Pasa de rojo a negro, de negro a rojo, de rojo a negro, de negro a rojo, etc. Digamos, es como un GIF infinito. Por ejemplo, vieron que, no sé, son 2 segundos que son infinitos. Bueno, ¿por qué es infinito? Porque arranca y termina igual. Entonces ahí estamos logrando eso. Vamos a ver nuestro objetivo primero, ¿no? Que era que en un principio sea border radius 0, después 50% y después 0. Entonces, ahí que estamos logrando lo que habíamos logrado en JavaScript con algunas funciones. Lo logramos, entiendo yo, mucho más fácil en CSS. Y, digamos, menos, es como un poco más,
intuitivo, creo, no sé. O sea, es más... Esto se puede poner así más fácil. Name, animation duration. Entonces, como que se lee fácil esto, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la animación? Movimiento cíclico. Que esto es movimiento cíclico. ¿Cuánto dura la animación? 1 segundo. ¿Y cuántas veces la ejecuto? Infinitas. Entonces ejecuto estos frames infinitamente. Es parecido a nada, como vemos los frames de una película, por ejemplo. Eso. Entonces, listo. Se ejecuta infinitamente. Ahora, para que sea infinito y tenga sentido, tenemos que siempre tener en cuenta que algo cíclico empieza y termina igual. Porque de nuevo, si esto fuese 50%, pasaría eso. Que deja de ser cíclico. Porque en un momento pasa de 50% a 0 sin transiciones. Como me gustan las animaciones en CSS. Y como me gustan tanto las animaciones en CSS, he decidido que el siguiente trabajo práctico sea muy de eso. Si hablamos de movimientos cíclicos, hablamos de el día y la noche. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que quiero que hagan, es que pasen estas cosas. Claro, medio fotosíntesis, medio por ahí. Digo, ¿no? Descompongamos un poco esto que tenemos acá, este bello dibujo que hice, entre el fondo. Yo les doy las imágenes, sí. Y las imágenes no tienen que hacerlas, digamos, no son formas de CSS, sino que son imágenes. A menos que lo quieran hacer ustedes. Los UI también, sí. Entonces tenemos el sol. Tenemos las nubes, digamos, descompongamos lo que hay acá, ¿no? Un bosquecito de fondo. Y plantitas. Y un pastito ahí, ¿no? Que tiene las plantas. ¿Qué pasa? Esto es el día. Te tendría que haber puesto hora, pero esto pongámosle que son, no sé, las 3 de la tarde, las 2 de la tarde. Se hacen las 6, 7, se empieza a hacer de noche, se empieza a ir el sol. Soy muy bruto con todo esto, así que no sé por de qué lado sale el sol y todo eso. Los invito a que lo arreglen, seguramente esté mal. Se hace de noche, se hace de noche. Se hace de noche. Se hace de noche y llega ella. La Queen. Digo, se hace de noche y se van bajando las plantitas. Bajan las plantitas y de noche bajan por completo. Se ve el bosque. El fondo es oscuro, es de noche. Y se va yendo la luna y van saliendo las plantitas. Esto tendría que estar un poquito más abajo, ¿no? Después lo voy a corregir. Ahora, lo que hay que lograr es que esto sea cíclico y que dure 24 horas. No, mentira. Pero podría durar 48 segundos. Digo, estaría bueno que sea múltiplo de 24 como las horas. Pero en el sentido de que yo entre, yo cualquiera, ¿no? Entre a la página, la deje ahí y pase automáticamente todo sin... Eso, pase automáticamente todo. Digamos, que no haya una transición de noche a día con esas cuestiones. Digamos, que cuando se vaya la luna vuelva a aparecer esto. Aparezca el sol, de nuevo, se vaya el sol, se vaya la luna, aparezca la luna. Puede abrir el sol, aparece la luna, desaparece la luna, vuelve a aparecer el sol, etcétera. Todo con CSS, sí. Y esta va a ser la primera parte del
del TP este. Y la segunda parte o sea, la primera parte no va a ser nada de JavaScript, todo es CSS. Y la segunda parte va a ser incorporar una API, que es lo que les dije, ya vamos a ver bien qué es, que es un lugar donde va a haber información, que ustedes consulten la API, consulten, digamos, la información, y la información, por ejemplo, va a decir, no sé, el clima. Entonces, por ejemplo, las plantas van a estar, va a haber más o menos sol, supónganse, según el clima que hay, las plantas van a estar más arriba, más abajo, son las plantas que hay. Eso es solo un aviso de lo que va a venir. Por ahora ni se preocupen por eso. Ni se preocupen por eso. Sí, preocúpense por esto. Está lindo, no pueden decir que no. No pueden decir que no. Está lindo, está lindo. ¿Quieren que pensemos un poco por dónde viene la mano? ¿O quieren libertinaje? No es, no queremos saber nada. Terapia. Bueno, hablemos. El que no quiera saber nada, que se vaya. Está todo bien, ¿no? Pero, digamos, básicamente tenemos que pensar. Esto es para el lunes. Dale, sí, está todo en YouTube, quiero creer, ¿no? Sí, está todo en YouTube. Esto es para el lunes. El jueves, no sé si voy a llegar a hacer saludos, si voy a llegar a hacer la clase de la API y los requests. Si llego a hacer eso, vemos eso. Y si no, resolveremos dudas de esto. Hermoso TP. No va a ser tan complicado. No va a ser tan complicado. Solo va a ser una cuestión de organización extrema. Digo, tengan en cuenta que ustedes acá van a... O sea, hay muchos elementos. Hay varios elementos. Y eso es lo que quiero que le presten... O sea, que antes de sentarse a programar, esta vez, o siempre que me hagan caso, pero esta vez más que nunca, descompongan todo. Porque, bueno, ¿qué elementos tenemos? Tenemos el fondo cambia de color. Tenemos el fondo que cambia de color. Tenemos las nubes y el sol que se mueven. Tenemos la luna. Tenemos las plantas. Tenemos cada planta. Acá, por ejemplo, las plantas vieron que se mueven todas juntas. Estaría más lindo, lo hice a propósito para que sea más fácil. Estaría lindo que se muevan con un poco de diferencia, ¿no? Los pinos tienen opacity, bien. Creo que la opacidad es la misma, si no me equivoco. Pero podría cambiar eso para que sea más bello. Y acá siéntanse libres de meter cualquier cosa, ¿no? Y me regodeo de lo que voy a ver. Pero no sé, un pajarito volando. Qué sé yo. Un pajarito cagando. Estaría bueno eso, que pase un pajarito cague y cague arriba de una planta. No sé, viento, qué sé yo. Nieve, no sé, lo que se les ocurra. Más vale. Una semilla creciendo, no sé, ya estoy flasheando. Pero liberen su creatividad al mango. Pero les sugiero que antes de arrancar a escribir el código y todo, digamos, desmenucen todo lo que hay acá y lo que quieran poner. Yo les diría que inicialmente lo hagan con lo que hay acá y después le agreguen lo que quieran. Desmenúcenlo. Y conceptos claves de esto que ya hablamos. Para que algo sea cíclico tiene que arrancar y terminar igual. Y tengan en cuenta que ustedes están, digamos, esto es lo que quiero que vean, ustedes están estableciendo muchos ciclos. Pero con un conjunto, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que pasa con el sol que se mueve, con las plantas que bajan y suben, no es lo mismo. Lo que sí es lo mismo es que si esto fuese cíclico, cada vez que el sol está en una posición, las plantas están en una posición. Y cada vez que el sol se mueve, las plantas se van moviendo.
Es decir, que son dependientes una de otra. ¿Y a qué se debe a esto? Y esta es una respuesta que podría llegar a no darles. A que, en definitiva, la animación de las dos cosas dura lo mismo y arranca al mismo momento. Y como las dos cosas son infinitas, las dos animaciones son infinitas, es como que los frames son hermanos, son así, van sincronizados unos con otros. Otro proyectazo para poner en GitHub, en LinkedIn, digo, Otro proyectazo va a ser. ¿Alguien estaba muy asustado o asustada con esto? Veo una mano levantada. No tanto, No tanto, digo, no tanto. No. De hecho, el JavaScript voy a tener que pensar cómo lo complico un poco más, porque si no va a ser bastante boludo. Entonces, tengo que complicarlo de una manera, ya que va a ser el último TP. No, sí, no tanto. Digo, la clave de todo esto va a ser esto que vimos hoy. Animaciones SS. Animation name, animation duration, animation iteration count. Esto define cuántas veces se ejecuta una animación. Si ponemos infinito es infinito. Esto, cuántos segundos dura la animación. Digo, si yo acá... Dura un segundo ahí, ¿no? Si yo le pongo 10 segundos... Va a durar 10 segundos todo el movimiento que está acá. Por eso esto se expresa siempre en porcentajes. Porque, digamos, este 50% ahora es 5 segundos. Pero si yo pongo 2 acá es 1 segundo. O sea, 50% de 1, de 2. Y ahora antes 50% de 10. Y después esto, ¿no? Los keyframes. Keyframes tienen adentro un porcentaje. Digamos, en qué porcentaje quiero modificar el elemento que estoy animando y cómo lo quiero modificar. No hay mucha ciencia más que eso. Digo, en qué porcentaje de la animación y cómo lo modifico. Al 0% le pongo border radius 0, al 50% border radius 50. Y CSS solo ya es tremendamente mágico lo que hace, que es en la transición entre este y este nos anima, ¿no? Que eso ya es como nada, un regalo que nos da. Podría ni pasar. Sí, organizar y maquetar va a ser fundamental, como para que ande todo. Después, animar. Entonces, agarrar los dibujos. Yo les voy a pasar cada cosa por separado. Pero agarrar los dibujos, ver qué elementos hay ahí, qué elementos existen. Digamos, papel, fondo, sol, nubes, árboles, planta 1, planta 2, planta 3, bla. Esos keyframes no se pueden modificar desde JavaScript, no. No se puede. Va, capaz que hay algo loco medio nuevo. Esto cambia todos los días, te diría. Pero no, creo que no. Y una vez que lo tienen organizado, maquetarlo, tirar animaciones, ponerlo, que funcione todo. A la hora de poner todo, recuerden las cosas que fuimos viendo, porque les van a ser útiles. Digo, no sé, display flex puede llegar a ser útil. El tema de position absolute seguramente sea útil. El tema de BH, BW probablemente sea útil. Esas cosas. Un tip que puedo llegar a darles también es usar como un poco esto, ¿no? Para ver bien que se vea. Si ustedes ponen acá este botón del inspeccionador de elementos, pueden simular que tienen una pantalla de otro tamaño. Entonces ahí van a ver cómo se ven otros tamaños. No digo que se tenga que ver bien en todos los tamaños, solo nada, me acordé recién. No necesariamente tiene que verse bien en todos los tamaños. Y bueno. Responsive es otro precio, sí, totalmente. Bien. Estamos. ¿Cómo la ven?
De ninguna manera la ven. Ok, bien. Este en particular, si se organizan bien, va a ser mucho más sencillo. Porque está todo, digamos, acá ni siquiera tienen que pensar, como en lo del círculo, qué tenía que pasar, sino que acá, el resultado está acá, y ustedes tienen que ver el resultado y ver cómo llegar a ese resultado. Pero el resultado está. En lo del círculo, bueno, tenían que ver qué era un movimiento aleatorio, etc. Acá está acá. Obviamente también si quieren, y mejor si lo hacen, ¿no? Si quieren no usar estas imágenes y usar otras o hacer otro movimiento cíclico, más vale que lo hagan. Y mejor todavía para ustedes. Bueno. Excelente. Vale. ¿Alguien estuvo usando rap? Bájensela. Al tab. Y ahora el indefinible, gente. Se lanza pronto, El indefinible. Quizás juguemos el jueves todos acá. El indefinible es el juego. ¿Qué estoy haciendo? Bueno. Que les pase la dirección acá para que entren. Ahí tienen animaciones. Bueno. Mando ahora las cosas y hablamos el jueves.